siempre has sido tan poco ambiciosa, dijo mi papá, cortando la charla en la mesa con su tono seco. No todos estamos hechos para las grandes ligas, y eso está bien, pero deja el trabajo real a personas como tu hermano. Dejé mi tenedor con cuidado, las manos temblorosas bajo la mesa. Sin embargo, a pesar de todo, papá, mi versión, poco ambiciosa, es la única otra persona en esta mesa que tiene un historial de éxito. Lo dije mientras lo miraba fijamente a los ojos. Luego dirigí la vista a mi hermano. Él sonrió, con esa misma sonrisa despectiva y cansada que siempre había mostrado. Mi nombre es Scarlett Greer. Tengo 32 años ahora, pero cuando todo esto comenzó, yo solo era la hija del medio, ignorada en una familia donde el éxito se medía por el brillo y el estatus. Mi padre, Richard Greer, construyó uno de los imperios inmobiliarios más grandes de Chicago. Mi hermano mayor, Benjamin, era su niño de oro, el que parecía haber nacido para el negocio, a pesar de su torpeza. Mi hermana menor, Olivia, era la favorita de la familia, más interesada en branches y acuerdos de marca que en cualquier cosa que se pareciera a la responsabilidad. Y luego estaba yo, bastante confiable y, según ellos, olvidable. El resto de la cena pasó como un borroso parloteo al que no era parte. Benjamín se jactó de un nuevo acuerdo inmobiliario que decía haber cerrado, aunque había oído rumores en el último evento de la empresa sobre los problemas que estaba enfrentando. Mi papá sonrió y lo mantuvo en el centro de la conversación con preguntas que parecían hechas a propósito para enfocarse solo en él. Olivia intervenía aquí y allá, soltando anécdotas sobre sus últimas escapadas sociales, mientras yo me quedaba en silencio, empujando la comida alrededor de mi plato y preguntándome por qué seguía soportando estas cenas. Cuando era más joven, trataba de seguirles el ritmo, de impresionarlos. Me gradué cerca de la cima de mi clase y acepté todas las pasantías que pude encontrar, pensando que si trabajaba lo suficiente, finalmente me verían, pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Eres demasiado callada, decía mi papá, no tienes el instinto asesino para este negocio. No importaba que superara a mis compañeros o que tuviera ideas que podrían hacer crecer la empresa. Ya habían tomado su decisión sobre mí. El punto de quiebre llegó hace unos años, aunque no fue que mi familia se diera cuenta de que había estado sentada en una de las reuniones semanales de estrategia de la empresa. Esas formalidades en las que mi padre y Benjamín tomaban todas las decisiones mientras el resto de nosotros solo observábamos. Ese día tenía una propuesta, un plan detallado para transformar una propiedad en dificultades en un complejo residencial rentable. Había pasado semanas investigando, haciendo cuentas y elaborando un discurso que pensé que incluso mi padre no podría ignorar, pero apenas logré decir 2 frases antes de que Benjamín interrumpiera. Ese lugar es una causa perdida, dijo con desdén. Ya hemos invertido demasiado en eso. Sigamos adelante. Intenté insistir, pero mi padre levantó la mano, cortándome. Si Benjamín dice que no vale la pena, entonces no vale la pena. Siguiente. Recuerdo estar allí, sentada, con la cara ardiendo, mientras mi plan cuidadosamente elaborado se desvanecía en el aire. Ellos siguieron hablando como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Esa noche tomé una decisión. Si no me escuchaban en su empresa, iba a crear la mía propia. No abandoné la empresa familiar por completo. Eso habría llamado demasiado la atención. En su lugar, empecé a trabajar poco a poco en mis propios proyectos, en silencio, comenzando con un dúplex ruinoso en las afueras de la ciudad. Era todo lo que podía permitirme con lo poco que había ahorrado, pero vi el potencial que nadie más veía. Pasaba los fines de semana pintando paredes, reemplazando accesorios y aprendiendo los entresijos de la administración de propiedades. Cuando la vendí un año después, la ganancia fue modesta, pero era mía, y eso solo fue el principio. Durante los siguientes años, me dediqué a explorar propiedades infravaloradas en Chicago y me asocié con Sofia Tran, una inversionista inmobiliaria astuta que conocí a través de un amigo en común. Sofia era todo lo que necesitaba en un socio, inteligente, experimentada y decidida a demostrar que la gente se equivocaba. Juntas construimos algo extraordinario, una propiedad a la vez. A los 30 años, mi cartera estaba prosperando. Lo que comenzó como un proyecto paralelo se había convertido en un negocio legítimo, con propiedades que iban desde complejos residenciales hasta oficinas boutique, espacios comerciales y algunas ubicaciones minoristas privilegiadas. Sofia y yo manejábamos todo bajo un nombre de empresa que nadie en mi familia reconocería, TR y Socios. No solo estábamos generando riqueza, sino que también estábamos construyendo una reputación. De manera silenciosa y constante, me había convertido en una de las competidoras más feroces de mi padre. Lo irónico es que mi familia no tenía ni idea. Mientras ellos seguían ocupados gestionando su extenso imperio mal administrado, yo compraba propiedades que habían descartado como no rentables y las convertía en éxitos.
Cada trato sentía como una victoria privada, un pequeño paso para demostrarme a mí misma que era más que la sombra que ellos habían proyectado sobre mí. Una noche, mientras revisaba informes financieros, Sofía entró con 2 tazas de café. «Has estado todo el día en esto», dijo, dejando una taza frente a mí. «Tómate un descanso. Incluso las máquinas necesitan recargarse». Sonreí y tomé un sorbo. No puedo evitarlo. Cada vez que veo lo bien que van los números, pienso en el próximo movimiento. Hay un edificio de oficinas cerca del look que he estado mirando. Sofía levantó una ceja mientras se acomodaba en la silla frente a mí. «Déjame adivinar. Está infravalorado, ignorado por todas las grandes empresas. Un jugador oculto. Pero ya has descubierto cómo convertirlo en una mina de oro». Admití con una sonrisa que era exactamente el tipo de propiedad de la que mi padre y Benjamín se reirían, lo que la hacía perfecta. Sofía se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Hablando de ellos, ¿no crees que es solo cuestión de tiempo antes de que se den cuenta? ¿Quién está detrás de Tran y sus socios?» «Tal vez», dije encogiéndome de hombros, «pero para cuando lo hagan, no importará. No solo estamos sobreviviendo, estamos prosperando». Me detuve un momento, girando la taza de café entre mis manos. Además, dudé, a una parte de mí ni siquiera me importa si se enteran. Ya me han descartado toda mi vida, he aprendido a vivir sin su aprobación. Sofía inclinó la cabeza, mirándome con atención. «No estás haciendo esto por su aprobación, Scarlett, lo estás haciendo por ti, y si alguna vez lo descubren, bien, digamos que no me importaría ser una mosca en la pared cuando eso pase». Me reí entre dientes, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. «Tienes razón», dije, «lo estoy haciendo por mí, y si se enteran o no, no cambia el hecho de que hemos construido algo increíble». Sofía levantó su taza en un brindis simulado, por construir algo increíble. Chocamos nuestras tazas y, por un momento, sentí un renovado sentido de determinación ardiendo en mi pecho. Algo increíble. En cada reunión familiar, mi papá y Benjamín nunca perdían la oportunidad de recordarme mi supuesta inutilidad. «Scarlett, ¿cuándo fue la última vez que pusiste un pie en la oficina?», mi padre se burlaba, moviendo la cabeza como si mi sola presencia fuera un insulto. «Ya sabes, para alguien con acciones de la empresa, seguro que haces un gran trabajo haciéndote invisible». Benjamín siempre añadía, riéndose, «No es que alguien se dé cuenta. Por supuesto, no es como si la empresa se estuviera perdiendo sus valiosas contribuciones». Pensaron que eran inteligentes al burlarse de mí por dar un paso atrás, sin saber la verdadera razón detrás de mi distanciamiento. De hecho, había dejado de ir a la oficina regularmente desde que empecé a trabajar con Sofía. Al principio fue por necesidad, para concentrarme en nuestros proyectos. Luego se convirtió en una cuestión de autoconservación. Cada visita a la oficina era un recordatorio de que, a sus ojos, yo era solo una ocurrencia posterior, alguien que no importaba lo suficiente para ser tomada en cuenta o, incluso, en serio. Me presentaba solo cuando era absolutamente necesario. Asistía a las reuniones de accionistas por obligación y me escapaba tan pronto como podía. Mi ausencia solo demostraba más mi irrelevancia, pero para mí, era una oportunidad para construir algo mucho más grande de lo que ellos jamás podrían imaginar. Desde el principio, Sofía sería el rostro de Tran Partners. Fue una decisión estratégica que tomamos juntas. Ella era quien manejaba los compromisos públicos, las entrevistas con los medios y las negociaciones de alto perfil. Yo prefería quedarme detrás de escena, concentrándome en el análisis de la estrategia y la toma de decisiones que impulsaban nuestro éxito. No es que me estuviera escondiendo, solo sabía que mis puntos fuertes, y la confianza y carisma de Sofía, no tenían comparación cuando se trataba de tratar con la gente. Funcionó perfectamente para el mundo exterior. Tran Partners era la creación de Sofía, una empresa inmobiliaria en rápido crecimiento dirigida por una mujer ambiciosa y astuta, con un ojo agudo para las propiedades infravaloradas. Los inversores la admiraban, sus competidores la envidiaban, y la prensa no se cansaba de contar su historia. Nadie sabía de la mujer detrás de la cortina, la estratega que movía los hilos y guiaba silenciosamente la dirección de la empresa. Solo un puñado de socios de confianza sabía que yo era la arquitecta detrás de las escenas, diseñando cada movimiento con meticulosa precisión. Este anonimato fue intencional. Me dio la libertad de operar sin escrutinio, especialmente de parte de mi familia. Mi nombre no aparecía en el sitio web. Mi foto no estaba en los informes anuales y nadie en la industria vinculaba a Tran y sus socios conmigo. Si alguien hubiera investigado nuestras operaciones, no habrían encontrado ni una sola huella mía en nada, fuera de nuestro círculo cerrado. Scarlett Greer no era más que una accionista del imperio inmobiliario de su familia, un hombre en un papel sin ningún papel activo en ninguna de las empresas. Así es como lo quería.
y ni mi padre ni Benjamín sospechaban que Tran y sus socios tenían algo que ver conmigo. Para ellos, era solo otro pequeño competidor mordisqueando los márgenes del mercado. Nunca pensarían en mirar más de cerca. Nunca imaginaron que la compañía los estaba superando lentamente en ciertas áreas y que estaba dirigida por alguien a quien habían descartado como irrelevante. La ironía no solo era satisfactoria, era mi mayor arma, pero sabía que este equilibrio no podría durar para siempre. Cuanto más crecíamos, más atención atraíamos, y un día, estuviera lista o no, mis dos mundos colisionarían. La gala de la industria era el tipo de evento en el que mi padre y Benjamín prosperaban. Se trataba de hacer contactos, codearse con lo mejor del sector inmobiliario y recordarles a todos por qué Greer Enterprises seguía siendo considerada una potencia. No tenía intención de ir, no era realmente mi ambiente, pero Sofía insistió. Vamos, Scarlett, dijo mientras tiraba un elegante vestido negro sobre mi sofá. Te ganaste una noche para celebrar. Además, será divertido ver a todos retorcerse cuando se den cuenta de lo lejos que han llegado Tran y sus socios. Acepté de mala gana, sabiendo que mi presencia probablemente pasaría desapercibida. Mi padre y Benjamín seguramente estarían allí, pero me habían descartado tan completamente que sería solo otra cara entre la multitud. Y estaba bien con eso. Al menos, eso fue lo que me dije. El salón de baile era impresionante. Era el tipo de opulencia que gritaba dinero antiguo. Los candelabros brillaban sobre nuestras cabezas, mientras camareros se abrían paso entre la multitud, llevando bandejas de champán. Las figuras más poderosas de la ciudad se agrupaban, intercambiando risas educadas y tarjetas de visita. Tan pronto como vi a mi padre y a Benjamín, supe que la noche se iba a convertir en un ejercicio de paciencia. Bueno, dijo Benjamín, sonriendo mientras me acercaba a su mesa. Mira quién decidió aparecer. Ya sabes, Scarlett, estos eventos son usualmente para gente que realmente contribuye a la industria. Sé amable, murmuró mi papá, aunque su tono no era mucho más suave. Apenas me miró mientras se ajustaba la corbata. Solo trata de no avergonzarnos. Me tragué la respuesta que burbujeaba en mi garganta y busqué un asiento en una mesa cerca de la parte de atrás, donde Sofía y algunos de nuestros colegas más cercanos estaban esperando. Desde allí, ni mi papá ni Benjamín podrían verme. ¿Cómo estás?, susurró Sofía, asintiendo con la cabeza hacia mi familia. Como se esperaba, respondí, vamos a sobrevivir a esta noche. A medida que avanzaba la velada, se entregaron premio tras premio, y Greer Enterprises no se llevó ni uno solo. La expresión de mi padre se oscureció con cada anuncio que pasaba, y la bravuconería habitual de Benjamín se fue apagando. Pude ver la frustración creciendo entre ellos, pero me quedé fuera, disfrutando de la vista desde el margen. Luego, sucedió. El premio final de la noche, anunció el anfitrión, es para la empresa que ha demostrado innovación y excelencia incomparables en el sector inmobiliario. El ganador de este año es Tran & Partners. Mi corazón dio un vuelco cuando los aplausos estallaron en toda la sala. Sofía se levantó de su asiento, radiante, mientras se dirigía al escenario. Mi padre y Benjamín intercambiaron miradas confusas, claramente preguntándose cómo una empresa más pequeña como Tran & Partners había logrado eclipsarlos. Sofía aceptó el premio con gracia, su aplomo y carisma dominando la sala mientras tomaba el micrófono. Gracias, comenzó, su voz era cálida y firme. Este reconocimiento significa mucho para Tran & Partners y para todos los que han contribuido a nuestro viaje. Cuando iniciamos esta empresa, teníamos la visión de encontrar valor donde otros no lo veían, de innovar donde otros iban a lo seguro y de construir no solo propiedades, sino oportunidades. Y esta noche, estando aquí, entre tanta gente talentosa, este premio se siente como una validación de esa visión. Los aplausos resonaron entre la multitud educada y agradecida, pero Sofía no había terminado. Ajustó el micrófono y dio un paso hacia adelante. Su expresión se suavizó en algo más personal, pero su voz adquirió una resonancia más profunda. Este momento no se trata solo de mí, o incluso de nuestro equipo en su conjunto. Se trata de alguien que ha trabajado incansablemente detrás de escena. Alguien cuya brillantez y determinación han sido la fuerza impulsora detrás de Tran & Partners. Me quedé congelada en mi asiento, el estómago apretado. Los ojos de Sofía recorrieron la habitación antes de aterrizar en mí, una pequeña sonrisa cómplice en sus labios. Muchos de ustedes pueden no saber su nombre, pero eso es porque ella lo prefiere así. Ella no es alguien para el centro de atención, pero sin ella Tran & Partners no sería la compañía que es hoy, el cerebro detrás de cada trato que hemos cerrado, de cada riesgo que hemos tomado, y de cada éxito que hemos obtenido. Es mi socia y confidente más cercana, Scarlett Greer. La habitación cayó en un silencio atónito, seguido de murmullos asombrados. Las cabezas se volvieron hacia mí, y los susurros crecieron en volumen.
extendiéndose como un reguero de pólvora. Mi padre y Benjamín permanecían paralizados en su mesa. Sus expresiones eran una mezcla de confusión, incredulidad y algo que no podía identificar. Quizás humillación. La mandíbula de mi padre se tensó, mientras la sonrisa de Benjamín desaparecía de su rostro. Pero Sofía no había terminado. Scarlett es el tipo de líder que no necesita gritar para ser escuchada, continuó ella. Deja que su trabajo hable por sí solo. Es la que ve posibilidades donde otros ven fracasos. La que toma riesgos que otros temen tomar y que lucha por lo que cree, sin importar cuántos escépticos se enfrente. Su brillantez no solo ha transformado esta empresa, sino que ha establecido un nuevo estándar para lo que significa la innovación inmobiliaria. Y creo que es hora de que el mundo lo sepa. Sus palabras me golpearon como una ola, derribando los muros que había construido para protegerme. La duda y el desprecio que había soportado durante años se desmoronaron, y los murmullos en la sala se intensificaron, pero también lo hicieron los aplausos. Mis colegas en la mesa de Tranand Partners estaban de pie, aplaudiendo y vitoreando. Sofía se volvió hacia mí, extendiendo la mano. Scarlett, únete a mí en este momento. Es tuyo tanto como es mío. Por un momento, no pude moverme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis piernas se sentían como plomo. Entonces vi la sonrisa alentadora de Sofía, la calidez en sus ojos, y los aplausos de la sala comenzaron a envolverme. Me levanté lentamente, mis rodillas temblaban, pero con cada paso hacia el escenario, mi resolución se fortalecía. Subí las escaleras, sintiendo como todos los ojos de la sala se posaban sobre mí, mis padres, mi hermano, y los líderes de la industria que no tenían idea de que había estado moldeando este sector desde las sombras. Llegué al lado de Sofía, quien me entregó el premio. Su mano descansó sobre mi hombro mientras se inclinaba hacia el micrófono una vez más. Esta es Scarlett Greer, dijo Sofía, su voz llena de orgullo, y si aún no has oído hablar de ella, confía en mí, pronto lo harás. Allí, en el escenario, con el peso del premio en mis manos y los aplausos retumbando a mi alrededor, sentí algo que no había experimentado en años, una sensación de validación, no de la multitud, sino de mí misma. Mis ojos recorrieron la sala y se posaron brevemente en mi padre y Benjamín. Sus expresiones atónitas no tenían precio, una mezcla de sorpresa e incredulidad, y un destello de algo que podría haber sido respeto. Sofía se inclinó hacia mí, su voz baja y firme. Lo hiciste, susurró, apretando mi hombro con un gesto tranquilizador. Me acerqué al micrófono, mi corazón latiendo con fuerza. No era de dar discursos, pero esto no se trataba de grandeza, se trataba de ser vista. Respiré profundamente y hablé. Gracias, comencé, mi voz clara a pesar del nudo en la garganta. Esto es inesperado, pero profundamente significativo. Cuando Sofía y yo comenzamos Tranand Partners, sabíamos que estábamos arriesgándonos con propiedades que otros descartaron, con ideas que otros ignoraron, y con nosotras mismas. Esta noche es la prueba de que esos riesgos valieron la pena. La multitud aplaudió educadamente, pero no había terminado. A todos los que creyeron en nosotros, gracias. Y a los que no, me permití una pequeña sonrisa. Gracias por subestimarnos. Nos dieron el combustible para tener éxito. La risa y los aplausos siguieron, dándome fuerzas, pero mi atención estaba centrada en otra parte, en la expresión de mi padre, que había pasado de atónito a algo más difícil de leer, y en Benjamín, cuya mandíbula estaba tan apretada que casi creí que se le rompería un diente. Me alejé del micrófono, mientras Sofía sonreía a mi lado, y los aplausos finalmente comenzaban a calmarse. Cuando salimos del escenario, ella se volvió hacia mí. Es un momento que vale la pena saborear, dijo, con una sonrisa cómplice mientras regresábamos a nuestra mesa. Podía sentir la ola de susurros siguiéndonos. El peso de la atención de la sala aún persistía. Sofía se inclinó hacia mí, su voz baja pero divertida. Pagaría un buen dinero por saber qué está pasando por la cabeza de tu padre en este momento. Miré hacia su mesa. Mi padre estaba rígido, las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él, mirando fijamente al frente. Benjamín parecía listo para explotar, su rostro enrojecido mientras le susurraba algo acalorado a mi papá. Olivia, siempre la distraída, sorbió su vino, moviendo los ojos rápidamente entre los dos, evaluando si la tensión valía la pena. Tal vez no esta noche, tal vez nunca de la manera que te mereces, dijo Sofía, como si leyera mis pensamientos, pero no tendrán más opción que reconocer lo que has construido. Tal vez, respondí, aunque no estaba segura de que me importara. Por una vez, su reconocimiento no era el objetivo, era el subproducto de demostrarme a mí misma que podía prosperar sin su aprobación. Cuando el evento llegó a su fin, ya no pude evitarlos. Mi padre se acercó a nuestra mesa, con Benjamín unos pasos detrás.
Sofía, siempre preparada, se levantó al verlo, extendiendo su mano con una sonrisa amable. Señor Greer, dijo cálidamente, es un honor conocerlo. Él le estrechó la mano, pero con rigidez, su confianza habitual estaba ausente. Igualmente, respondió, su voz tensa, sus ojos se dirigieron hacia mí, una mezcla de orgullo y una incomodidad evidente. Escarlata, tenemos que hablar, dijo Benjamin, resoplando mientras cruzaba los brazos. ¿De qué hay que hablar?, respondí, mirando a Benjamin. Claramente has estado ocupado minando el negocio familiar a nuestras espaldas. La sonrisa de Sofía no vaciló, pero su tono se endureció lo suficiente como para enviar un escalofrío por el aire. Minando. Yo diría que Scarlett ha estado haciendo lo que tú deberías haber estado haciendo, innovando y teniendo éxito, pero supongo que podemos dejar esa discusión para otro momento. La cara de Benjamin se puso aún más roja, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo. Basta, dijo bruscamente, antes de girarse hacia mí. Escarlata, ¿podemos dar un paso afuera por un momento? Solo nosotras dos. Seguí a mi padre hacia la terraza. El aire fresco de la noche fue un alivio bienvenido después de la intensidad del salón de baile. La luz de la ciudad se extendía ante nosotros, brillando contra el cielo oscuro. Él se quedó en silencio por un momento, sus manos descansando en la barandilla, sus hombros inusualmente tensos. Finalmente habló, su voz baja, cargada con algo que no podía identificar, tal vez arrepentimiento. No sabía, dijo, no sabía que eras capaz de todo esto. Crucé mis brazos, apoyada en la barandilla a su lado. Es porque nunca te importó descubrirlo, respondí con un tono uniforme pero firme. Tú y Benjamin estaban tan ocupados despidiéndoos de mí que no se molestaron en ver lo que estaba haciendo. Me descartasteis sin pensarlo 2 veces. Él suspiró, su mirada fija en el horizonte. Pensé que te estaba protegiendo. A ti, protegiéndome. ¿Por qué?, pregunté, incapaz de ocultar la frustración en mi voz. ¿Por demostrar que estabas equivocado? ¿Por mostrarte que podía hacer más de lo que alguna vez me diste crédito? Se giró hacia mí, su expresión seria por primera vez en años. Por haber fallado, admitió. Este negocio es brutal, Scarlett. No pensé que tuvieras lo que se necesita. Lo interrumpí, mi voz cortante. ¿Qué exactamente pensaste que me faltaba? El silencio que siguió fue revelador, y por un momento sentí el aguijón de viejas heridas volviendo a abrirse, pero luego sacudió la cabeza. Me equivoqué, dijo simplemente. Veo que ahora, esta noche ha hecho imposible negarlo. Un par de días después, mi papá solicitó una reunión en mi oficina. Llegó puntual, como siempre, vestido con su elegante traje habitual y llevando un maletín que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente. Sofía ya estaba esperando en la sala de conferencias, serena e imperturbable como siempre. Me uní a ellos, sintiendo una mezcla de curiosidad e inevitabilidad sobre lo que estaba a punto de proponer. No perdió tiempo y fue directo al grano. Scarlett, Sofía, comenzó, abriendo su maletín y deslizando una carpeta por la mesa. Hablé con la junta y estamos preparados para hacer una oferta para adquirir Tranand Partners. Creemos que su experiencia y visión serían una adición invaluable a Greer Enterprises. Sofía levantó una ceja, su expresión fría mientras me miraba antes de responder. Esa es una oferta generosa, señor Greer, dijo diplomáticamente, pero creo que Scarlett debería tener la primera palabra sobre esto. Mi papá me miró expectante, su confianza apenas oculta bajo una capa de incertidumbre. Ni siquiera necesité abrir la carpeta para saber mi respuesta. Me recliné en mi silla, encontrando su mirada directamente. No, dije simplemente. Sus cejas se fruncieron. Claramente no esperaba una respuesta tan inmediata y decidida. Scarlett, al menos, comenzó. No lo dejé terminar. Mi voz tranquila pero firme lo cortó. He trabajado demasiado para construir algo que es mío. No voy a renunciar a eso para volver a una empresa donde pasé años siendo ignorada y descartada. Ahora soy libre, papá, y me quedo. El silencio que siguió fue pesado, pero no me arrepentí de mis palabras. Sofía sonrió levemente, un silencioso gesto de apoyo, mientras mi padre se sentaba hacia atrás, luciendo como si no supiera muy bien qué hacer consigo mismo. Por una vez. No podía discutir, no podía negar mi éxito. Y, lo más importante, no podía comprar mi respeto. Finalmente, asintió, cerró la carpeta y se puso de pie. Te subestimé, Scarlett, dijo con una voz más baja de lo que jamás la había escuchado. No lo haré, ese error, otra vez. Cuando salió de la habitación, sentí como si un peso se quitara de mis hombros. Ya no necesitaba su validación. Había construido mi propio camino, mi propio éxito, y finalmente era libre de recorrerlo sin mirar atrás.